Hoy en Pregúntale a Lynn vamos a hablar sobre la Constitución mexicana, la de 1917, recordaremos la de 1857, pero lo importante es, ¿qué dice la Constitución? Bueno, pues la Constitución establece los objetivos y los principios que tenemos como nación. Son los órganos de autoridad que hay, nos dice, ¿no?, cuáles son los órganos de autoridad que hay, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus limitaciones. Habla de los derechos de los individuos y de que el ser humano tiene derechos que se deben de hacer efectivos siempre por el solo ser de ser. Está constituido por 136 artículos y 19 transitorios. Los 10 artículos más importantes son el artículo primero, que habla de la igualdad de derechos. El artículo tercero, que es el derecho a la educación. El artículo quinto, que es la libertad de trabajo. El artículo 14, que es poder tener un debido proceso si necesitas tener un juicio y que éste sea hecho bien, imparcial. El artículo 16, que habla de la protección de las libertades. El artículo 31, de las obligaciones de los mexicanos. La Constitución de 1917 se promulgó el 5 de febrero de ese año por el presidente Venustiano Carranza. Al final de este video te voy a poner un enlace de una cápsula que hice en donde les cuento más sobre el presidente Carranza y luego te cuento el chisme de por qué se usaba el verbo carrancear en aquella época y qué significaba. Ese chisme lo vas a encontrar en el video que al final te ponga yo el enlace. En la Constitución de 1917 se reconoce, por ejemplo, las libertades de culto. Puedes pertenecer libremente, como te decía, a cualquier religión o creencia. La enseñanza escolar, por otro lado, debe ser laica y gratuita. Y la jornada de trabajar, es de máxima 8 horas. Aspectos que, como sabes, siguen vigentes. La primera Constitución fue en 1857 y ahí ya se habla de lo importante que tiene que ver con la separación de poderes, que aún sigue siendo así y es importantísimo. La no reelección también. Establece que hay 3 poderes. El poder ejecutivo, es decir, el presidente, el poder legislativo, que está puesto en 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la de Diputados, y una comisión legislativa permanente. Cada uno de los poderes es autónomo y ninguno de los otros 2 manda sobre el otro poder. Eso es muy importante. El presidente es la persona que nos representa y se le llama poder ejecutivo. Debe velar por nuestra seguridad, por la educación, por la salud, para que todos estemos bien y que además sea todo esto que te estoy diciendo, la salud, la educación de calidad. El poder legislativo conforma de un grupo de personas que son las que nos representan, ¿no?, que representan al pueblo y son quienes proponen las leyes y las construyen en sus reuniones. También se reciben los reportes, ellos reciben, por ejemplo, los reportes de los diferentes secretarios de gobierno que van a decir qué hicieron, qué planean hacer, cómo resultó, los pueden cuestionar, ven que sea pertinente lo que están planeando, lo que están haciendo para el bien del país y de los ciudadanos. El Poder Judicial entra en acción cuando, están las leyes y las leyes no se cumplen o ven que se cumplan, ¿no? Y tiene que avalar o descartar cuando, por ejemplo, alguno de los otros poderes hace algo que no está bien o alguien recibe un juicio que no es correcto. Pueden poner un amparo. Entonces, al Poder Judicial le corresponde avalar o descartar los poderes que se propongan, por ejemplo, y revisar cuando algún sector no sigue lo que la ley establece. ¿Y quiénes forman a esto? Son expertos juristas que hacen un análisis
profundo, profundo de las leyes, y cuando no se llevan a cabo correctamente las leyes en bien de los ciudadanos, pues los grupos de la sociedad, las empresas, pueden ampararse, y entonces el Poder Judicial llega a la Suprema Corte y verifica si procede, si hay contradicciones, si hubo injusticias, y puede tumbar o ratificar las leyes. Para hacer esto que te digo de ratificar las leyes o tumbarlas, hacen un estudio profundo que les permita ver la ley que se tiene que enmendar o que no procede, en dónde se tomó mal, cómo la interpretaron mal, etc. También revisan detenidamente si un juicio o la persona o las personas que recibieron este juicio, este análisis o la sentencia es justa. Y es justa con base a leyes. Por supuesto que estas que te estoy dando son explicaciones muy simples. La verdad es que las tareas de cada poder y las responsabilidades es un asunto mucho más complejo. Pero con esto quería yo como que te dieras una idea que hay diferentes maneras y muchas personas involucradas. Y ahora te propongo hacer una actividad de grupo. Vamos a pensar que su salón es un país. Y tienen que elegir senadores, diputados, juristas, un presidente o presidenta. Y una vez que lograron esto, o sea, digamos que tienen los diputados, los juristas, van a hacer una constitución. Le tienen que poner nombre a su país. Entonces ponen la constitución de tal país de 1924. Y ya que la escriben, se hacen votaciones para ver si funciona, no funciona, los juristas opinan, revisan que esté bien puestas las leyes, etc. Y van a votar. Tienen que ver cuántos, por ejemplo, personas tienen en el salón para que tengan una parte proporcionada de diputados, que es la Cámara Baja, y una parte proporcionada de senadores, que sería la Cámara Alta. Tienen que averiguar también cuáles son las responsabilidades de los diputados, de los senadores, de los secretarios, del presidente, para que puedan estar de acuerdo, porque no es lo que a mí se me antoje. Hay reglas de qué se puede y qué no se puede hacer, ¿ok? Y los juristas, para ser candidatos, bueno, pues tienen que saber de leyes. Entonces, ¿por qué sabrían que estudiaron los juristas de su país nuevo, que les permitiría hacerlo? Todo esto para que se den cuenta todos los elementos que están involucrados. Luego, no todos deben de ser diputados, senadores, juristas, presidente. Tienen que dejar unas personas fuera. ¿Para qué? Para que ocupen el puesto de el presidente, presidenta, los va a nombrar secretarios de Estado, de Educación, de Salud, en fin. Y entonces, nuevamente, averigüen qué hace cada uno de los secretarios. ¿Qué les corresponde hacer a cada uno? ¿Listos para tener su gobierno? ¿Ya pueden escribir su constitución? Les sugiero que piensen en leyes. ¿Qué les parece que si piensan, por ejemplo, en unas 10 leyes? No traten de poner más. Y luego votan. Votan los diputados en la Cámara Baja. Luego le corrigen lo que no funcionaba. La pasan a la Cámara Alta de Senadores, que la revisan. Y si encuentran cosas que quieren sugerir para cambios, entonces la hacen y la regresan nuevamente a los diputados para que ellos vean si están de acuerdo con las cosas que el Senado propuso. Ahora supongamos que una ley se aplicó mal, por ejemplo, a un grupo que vive en el país, y entonces se le pide al Poder Judicial que revise por qué les han hecho injusticias. Entonces el Poder Judicial, como les decía, revisa todo con mucho detenimiento y decide si estaba mal o no estaba mal. Porque a veces alguien puede quejarse y no es que estaban mal las cosas, sino así procedía. Muchas veces no les gustan las decisiones de la Suprema Corte a los otros, pero lo hacen conforme a la ley. Como estás viendo, tener un país, manejar un país, no es fácil.
hay muchos elementos y aquí solamente pusimos algunos, pero quiero que vivan esta experiencia, que no es algo como tan fácil. Con su maestra van planeando las cosas y lo averiguan. Y pónganme en el chat de abajo, sería genial si lo hacen, contarme de su experiencia. Me encantaría, sería muy, muy importante para mí. Y bueno, pues vean, no es nada fácil organizar que un país viva en armonía. Entonces, las responsabilidades son enormes. Hagan su país en su escuela y compartan, como les digo, en el chat sus experiencias. Y si esta cápsula te gustó, dale like, comparte, suscríbete, ponle la campanita al canal y aquí te pongo el enlace del video del chisme de la palabra carrancear. Y hasta la próxima.